Verano de 1953. Con casi total seguridad se puede afirmar que no ha habido ni habrá un fichaje en la historia del fútbol más enrevesado y controvertido que el de Alfredo Di Stéfano por el Real Madrid, y que bastante más de medio siglo después sigue causando polémica. La razón principal de tal enredo estaba en la anómala situación previa en la que se encontraba el jugador. Vamos a ver paso a paso los antecedentes. Secundando la huelga de futbolistas argentinos, Di Stéfano decide abandonar el River Plate el 9 de agosto de 1949 para jugar en el Millonarios de Bogotá, que jugaba en una liga colombiana, calificada de pirata, ya que operaba al margen de la FIFA en el tema de salarios y traspasos. Con Di Stéfano viaja también su compañero Néstor Rossi, que se unen a grandes figuras del fútbol argentino que ya jugaban en Colombia, como Adolfo Pedernera, y acabarían siendo cerca de un centenar de ellos más. Esta liga volvió al redil de la FIFA en octubre de 1951, en el llamado Pacto de Lima, que entre otras cosas permitió que el Millonarios pudiera desplazarse a Madrid para disputar el torneo de las Bodas de Oro en marzo de 1952. En dicho pacto, se establecía que los jugadores fugados regresaran progresivamente a sus clubes de origen, lo que se traduce en que Di Stéfano pertenecía al Millonarios hasta el 15 de octubre de 1954, con posibilidad de prórroga hasta el 31 de diciembre, y a partir de esa fecha, al River Plate de Buenos Aires. La actuación del jugador en Madrid, durante el torneo del 50 aniversario del Real Madrid, encandila a Bernabéu, que comprende enseguida que ese es el jugador sobre el que va a edificar su proyecto. El Madrid hace un primer ofrecimiento por el jugador al Millonarios en aquel marzo de 1952, que el club colombiano rechaza, pero seguirán acercándose posturas en el viaje que el Madrid realiza a Colombia en julio de ese mismo año, en la llamada Pequeña Copa del Mundo que se disputa en Bogotá. Mientras tanto, en Barcelona, su máxima figura Ladislao Kubala contrae una afección tuberculosa que hace temer por su continuidad en el fútbol, por lo que Samitier, secretario técnico del Barcelona, y exjugador de ambos equipos, que ha presenciado el torneo de las Bodas de Oro invitado por el Madrid, se lanza igualmente a la contratación de Di Stéfano en febrero de 1953. Pepe Samitier agiliza la negociación con el futbolista, y el 22 de mayo el jugador argentino llega a España con Samitier de anfitrión, que aloja a Di Stéfano y su familia en una casa en Barcelona. A pesar de Samitier, el jugador se sentirá abandonado por el Barcelona, que no se hace cargo de su manutención. Lo que permitió que la astucia de Bernabéu saliera a relucir una vez más, enviando a Raimundo Saporta a visitar a Di Stéfano en Barcelona, con la misión de entregarle el primer pago en metálico que le correspondería si fichara por el Real Madrid, lo que predispuso las simpatías del jugador a partir de ese momento a favor del conjunto madridista. Además, Samitier finalizaba su contrato como secretario técnico el 30 de junio, y el club azulgrana decidió no renovarle, lo que dejaba a Di Stéfano emocionalmente más desvinculado aún del Barcelona. Durante su estancia en Barcelona, el jugador argentino no llegó a jugar nunca con el club azulgrana, como se ha dicho de forma interesada en muchas ocasiones. Jugó un partido veraniego amateur con el Palafrugell, mientras el Barcelona estaba de gira por América, y en otro partido de exhibición en el Masnou, solo para mantenerse en forma. Las fotos que existen de Di Stéfano con el Barcelona son muy posteriores, y corresponden a partidos de homenaje en que actuaba como invitado, cosa habitual en aquella época. En el verano de 1953, por tanto, la situación contractual era la siguiente. El Barcelona había alcanzado en junio un acuerdo con el River Plate por 4 millones de pesetas, y el Madrid había logrado la cesión de los derechos del Millonarios sobre el jugador, a cambio de 1.350.000 pesetas, por lo que quedaba de su estancia en Colombia, es decir, hasta enero de 1955. Pero ni el Madrid podía conseguir los derechos de River, ni el Barcelona tuvo nunca los de Millonarios. Saporta se desplazó esta vez a Buenos Aires,
para intentar cerrar la operación con el River Plate, pero se encontró con que el Barcelona había adelantado ya 2 millones de los 4 pactados. Sin embargo, el presidente del Barcelona, Enrique Martí, despreció abiertamente los derechos de Millonarios en este caso, ignorando al club colombiano, y no quiso hacer frente a la cantidad que exigía Millonarios antes de que éste hubiera llegado al acuerdo con el Real Madrid. Si Martí hubiera pagado en ese momento su parte al conjunto cafetero, la situación se hubiera resuelto a favor del Barcelona. Para complicar aún más las cosas, el 24 de agosto la Delegación Nacional de Deportes en España emite una disposición que prohíbe la contratación de nuevos extranjeros, que deja en el aire el asunto y expectante a ambos clubes, y a una afición que seguía por la prensa con avidez el desenlace final. Finalmente, días más tarde, la DND admitirá inscribir aquellos fichajes que ya se encontraran en trámites antes de la prohibición, lo que permite no solo la contratación de Di Stéfano, sino también la del holandés Fas Wilks por el Valencia, el francés Ducasse por el Valladolid, y el chileno Prieto por el Español. A pesar de lo que se ha podido decir después, esta es toda la intervención de las autoridades españolas en este asunto. El 26 de agosto el presidente del Millonarios Alfonso Senior se encuentra en Madrid, ratificando el acuerdo con el equipo que preside Santiago Bernabéu, pero acepta entrevistarse con el enviado del Barcelona, su vicepresidente Narcís de Carreras, que con total seguridad acude a la reunión por la mala impresión que había causado el presidente Martí en el dirigente colombiano. Pero Carreras tampoco llega a ningún acuerdo porque Senior mantiene su palabra dada al Real Madrid. En una entrevista concedida al día siguiente, Alfonso Senior explica con claridad la verdadera clave de este proceso, y por qué se frustró el fichaje por el Barcelona. Ayer tuve el gusto de recibir la visita del señor Narciso de Carreras, vicepresidente del Club de Fútbol Barcelona, quien vino a tratarme el asunto de Di Stéfano. Pero nada podía hacer yo porque ya había firmado el pacto con el Real Madrid. Ni el Barcelona, ni particularmente nadie, puede negarnos que ofrecimos toda clase de facilidades para cederle al Barcelona nuestros derechos sobre este jugador. Y siempre fuimos despreciados, ahora sí reconocen nuestros derechos y tratan de llegar a un acuerdo con nosotros. Pero ya es tarde. Hemos obrado lealmente con todos, y especialmente con el Real Madrid, porque fue este club el que, con un gesto de nobleza y corrección, nos solicitó en más de 2 ocasiones el permiso reglamentario o de cortesía, para iniciar las conversaciones con el jugador. Estas declaraciones están realizadas cuando aún todo está en el aire, y no se sabe finalmente dónde jugará Di Stéfano, pero dan la verdadera clave de lo que pasó. El Barcelona menospreció la posición del Millonarios. Tras esta nueva negativa Martí comete 2 nuevos errores. En su intención de dar carpetazo al asunto decide olvidarse del jugador, y en un arrebato, traspasar sus derechos a la Juventus de Turín, que viendo la conflictiva situación, no acepta. Como es lógico, esto termina por indignar aún más a Di Stéfano, que no ha sido consultado. Martí intenta entonces revertir lo firmado con el River Plate y reclamar la devolución del dinero, pero el club argentino se desentiende en un comunicado que publica el 3 de septiembre, en el cual deja claro que no le parece correcta la postura barcelonista y que lo firmado está. En vista de que el asunto sigue estancado, y que los derechos del jugador han quedado repartidos entre los 2 clubes, el Madrid ha adquirido los derechos de Millonarios, y el Barcelona los de River Plate, se procede a una reunión en Madrid el 15 de septiembre entre Santiago Bernabéu y Enrique Martí, con la mediación de la FIFA. Quien preside la reunión es Armando Muñoz Calero, antiguo presidente de la Federación, pero que ahora solo ostenta el cargo de miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. Ni la Delegación Nacional de Deportes, ni la Federación Española están presentes ni intervienen en ningún momento. La resolución mediadora de la FIFA no puede ser más salomónica, atendiendo a los derechos contractuales de ambos clubes. Alfredo Di Stéfano jugará las próximas 4 temporadas vistiendo, alternativamente las camisetas de Real Madrid y Barcelona, es decir, será alineado por el Madrid en 1953-54, y 1955-56. Y por el Barcelona en 1954-55, y 1956-57, quedando en libertad de decidir a partir de ese momento. La resolución obviamente no sienta bien a ninguno de los dos, pero la reacción en Barcelona es más notoria, al ver cómo esa primera temporada Di Stéfano jugaría con el Madrid.
El 22 de septiembre, Enrique Martí presenta su dimisión, responsabilizándose de sus errores, como transmite en su carta de dimisión. Inmediatamente después de dar cuenta al comité directivo del club, y sabiendo que el criterio de muchos socios hubiera preferido que se realizara de otra forma, se confirmó mi creencia de que cualquiera de ellos, con más acierto, podría cumplir la misión mejor que yo. Presenté por mi propia voluntad la dimisión irrevocable. Tras casi un año de inactividad, los primeros partidos de Di Stéfano en el Madrid no son especialmente buenos, mientras que Kubala está plenamente recuperado desde finales de la temporada pasada, en la que el Barcelona ha obtenido el doblete de Liga y Copa. El capitán del Barcelona, Mariano Gonzalvo, declaró textualmente tiempo después: Yo viví todo aquello. Hubo una serie de informes desfavorables al fichaje de Di Stéfano. Uno de ellos fue el del entrenador Dauzic, quien afirmó que no convenía al equipo, que había muchos gallos en el gallinero y que este fichaje no era tan importante. Todo ello lleva a la nueva directiva barcelonista a la decisión de revender sus derechos al Real Madrid, que le reintegrará lo pagado al River Plate más los intereses, 4.405.000 pesetas, por lo que el 23 de octubre se firma la renuncia del Barcelona al jugador, que pasa a ser íntegramente jugador madridista. Hasta aquí el proceso detallado con la única verdad sobre el asunto, que concuerda punto por punto con la realidad contrastada, en un caso sin duda conflictivo, con 4 clubes implicados y muchas aristas. Di Stéfano cambió para siempre la historia del Real Madrid y del fútbol español, y fue sin duda el mejor jugador del mundo en su época, pero aquel verano esto no se podía saber. Años después, y comprobada la repercusión que Alfredo Di Stéfano tuvo en los éxitos del Real Madrid, entre la afición barcelonista comenzó a circular la leyenda negra sobre el fichaje. Las historias tergiversadas son tantas como sus autores, plagadas de inexactitudes y de discrepancias entre ellas. En lo que muchas insisten es en decir que es la Federación, o incluso el propio gobierno de Franco, y no la FIFA, el que toma la decisión sobre el destino de Di Stéfano, obviando además que dicha resolución en nada favorece al Real Madrid sino que es salomónica y equitativa con los dos clubes. En este punto, es curioso observar la capacidad que se le otorga a Franco por parte del barcelonismo como ojeador futbolístico, que debía saber antes que nadie de las habilidades que el argentino iba a demostrar sobre el campo. Se ha llegado a escribir impunemente falacias sobre presiones o amenazas, todo ello evidentemente sin pruebas, o que en esa reunión sobre el destino del jugador estaban presentes 12 miembros del Real Madrid, tales como el abogado del club, un hijo del fundador, un exjugador, un expresidente. Todo ello evidente y ridículamente falso. Igualmente se ha aludido a la existencia de ciertas presiones y chantajes sobre directivos azulgrana, que no se denuncian sino muchos años después, curiosamente una vez que todos los implicados han fallecido. Por supuesto, toda esta retahíla de calumnias se hace sin aportar un solo documento, fecha o argumento que lo respalde, y no tiene más base que infundadas conjeturas, como es propio del habitual victimismo que impera en las historias de muchos clubes, que quieren trocar los errores propios en culpas ajenas. En resumen, Di Stéfano nunca firmó un contrato con el Barcelona. La Federación ni mucho menos el Gobierno de España intervinieron en ningún momento. La FIFA, que sí intervino, propuso compartir al jugador. Solo una cosa impidió al Barcelona fichar a Di Stéfano: el menosprecio hacia los derechos de millonarios que Martí no quiso pagar. Unido a errores menores que inclinaron la situación hacia el lado madridista, como no renovar a Samitier, el abandono económico del jugador, intentar después desprenderse de él, y finalmente renunciar al fichaje. En ninguna de estas decisiones, todas ellas contrastadas, se puede apreciar injerencia alguna. Sin embargo, en Barcelona tienen más reticencias para reconocer el trato de favor que tuvo en el fichaje de Kubala, donde hubo mucho más influencia de la intervención federativa 3 años atrás. En 1950 Kubala llega a España en el conjunto del Hungaria, formado por jugadores exiliados del régimen comunista del este de Europa. El Madrid es el primero que se interesa por él, tras el partido que jugaron entre ambos, pero Kubala exige la contratación de su cuñado Fernando Dauzic, entrenador del equipo húngaro. Bernabéu, que tenía ya un entrenador con contrato en vigor, se niega a cumplir ese requisito. El Barcelona sí acepta la propuesta de Kubala, y ficha a jugador y entrenador. Políticamente, era un caso mucho más interesante para las autoridades franquistas españolas,
por lo que significaba para la propaganda anticomunista que una estrella del fútbol huyera del régimen prosoviético para instalarse en España. Desde la DND y la Federación se agilizaron todos los trámites para que Kubala pudiera jugar en el Barcelona. Y se le nacionalizó español el 27 de junio de 1951, en el plazo más breve posible y sin cumplir los 2 años de residencia exigidos, siendo bautizado en Águilas, Murcia, la localidad natal de Armando Muñoz Calero, que era presidente de la Federación en ese momento, y con el propio Muñoz Calero como padrino de bautismo, cambiando su nombre de Laszlo a Ladislao Kubala. Además de la tramitación del fichaje de Di Stéfano, durante el verano se producen novedades en el cuerpo técnico, al pasar Ipiña a la función de secretario técnico con dedicación exclusiva, José Villalonga como preparador físico, y contratar al uruguayo Enrique Fernández como entrenador. Fernández ya había sido campeón de Liga con el Barcelona en 1948 y 1949, y regresaba de nuevo a España tras entrenar en su tierra a Nacional de Montevideo. También se produce una profunda renovación de la plantilla, causando baja entre otros Clemente, Cabrera, Olmedo, Montalvo y Sobrado. Tampoco se aceptan las exigencias de Paíño para renovar, y On regresa a Francia, liberando así la plaza de extranjero que ocupará Di Stéfano. Para cubrir sus puestos se acometen varios refuerzos que apuntalarán el equipo. Del Santander llega el portero Juanito González y un joven extremo de 19 años velocísimo, Francisco Gento, del Málaga el defensa y medio ala Becerril, y el delantero uruguayo Sergio Rodríguez. También uruguayo es Julio César Britos, campeón con su país en el Mundial de 1950. Del Celta llegan el guardameta Pazos y el extremo Adolfo Atienza, y del Atlético de Madrid, el delantero con contrato de aficionado Pérez Payá, que tras no querer renovar con los colchoneros firmó por el Real Madrid. Durante la temporada se incorporaron también varios canteranos, casos del defensa Campa, o los delanteros del Plus Ultra Vázquez y Enrique Mateos. En definitiva, muchas novedades que van a dar un buen rendimiento. La liga comienza sin poder contar aún con el astro argentino, pero se ganan los 2 primeros partidos con relativa facilidad. El 23 de septiembre, una vez firmado el acuerdo de compartir los derechos de Di Stéfano durante las 4 próximas temporadas, se aprovecha la visita del Nancy, subcampeón de Copa en Francia, para convertirlo en el partido de presentación del crack argentino. Acompañado de un equipo plagado de suplentes, solo Muñoz repite respecto al último partido jugado en San Mamés 3 días antes. Di Stéfano salta al campo por primera vez con la camiseta del Real Madrid, a las 5 de la tarde de aquel miércoles 23 de septiembre de 1953. El partido no es bueno, y Di Stéfano, que deja detalles de clase, acusa la inactividad, aunque marca el último gol del partido que ganará el Nancy por 2-4. El domingo siguiente debutará en partido oficial, en la tercera jornada de Liga frente al Real Santander, y también Di Stéfano marcará uno de los goles del partido. La alineación ya es la que será más habitual durante toda la temporada, con Pazos en la portería, Navarro, Oliva y Lesmes en defensa, Muñoz y Zárraga en el medio, y Joseito, Olsen, Di Stéfano, Moloney y Gento formando línea delantera. No obstante, más adelante Fernández introducirá cambios, y Pérez Payá sustituirá a Olsen en algunos partidos. Y Atienza a Gento, este último asombraba por una velocidad fuera de lo común, pero tenía un juego alocado y poco efectivo. Un mes más tarde, el 21 de octubre de 1953, la FIFA conmemoraba el 90 aniversario de la fundación de la Federación Inglesa y del nacimiento del fútbol, con un partido entre la selección de Inglaterra y un combinado de jugadores europeos, que se denominó Selección FIFA. Entre los convocados, se encontraba el madridista Joaquín Navarro, primer español que consiguió alcanzar tal honor, y que pasó a ser conocido desde entonces como el FIFO, por todos los aficionados. Para entonces la liga ha comenzado con muy buenos resultados para el Real Madrid, que gana los 5 primeros partidos. Tropieza ante el Sevilla, pero en la siguiente jornada el Barcelona cae en Chamartín por un contundente 5-0, con 2 goles de Di Stéfano, 2 de Olsen y 1 de Moloney.
Por la mañana la directiva barcelonista ha aprovechado el desplazamiento a Madrid para firmar la renuncia de sus derechos a Di Stéfano a cambio de 4.405.000 pesetas. El Madrid se muestra como un líder sólido, y concluye la primera vuelta del campeonato con 3 puntos de ventaja sobre el Sevilla, segundo clasificado. A 4 vienen Barcelona, Atlético de Bilbao y Santander. En la segunda vuelta el conjunto blanco empieza a perder fuelle, y los aficionados ya se temían que ocurriera lo mismo que en temporadas pasadas, especialmente tras perder en las Corts por 5-1, y por una derrota en Valladolid el 28 de marzo, en un partido que al descanso ganaba el Madrid por 1-3. Pero que en el segundo tiempo 3 goles consecutivos de los blanquivioletas convertían el resultado final en 4-3. En ese partido el guardameta Pazos, titular hasta ese momento, y que venía realizando una gran temporada, falla en varios de los goles del Valladolid. Fue señalado por el entrenador Enrique Fernández, y por la afición, que le atribuía un romance con la actriz Queta Claver, que resultó ser falso, pero Pazos no volvió a jugar en el Real Madrid. También en ese mismo partido, Di Stéfano hizo uno de sus goles más recordados, en un espectacular remate acrobático de tacón. El argentino se ha ido entonando a medida que avanza la temporada, y sus compañeros se compenetran cada vez mejor con él y van entendiendo su posición en el campo. Lejos de ser el delantero centro clásico que espera en el área, por el contrario, Di Stéfano se mueve por todas las zonas del campo, especialmente bajando a la media a conducir todo el juego de ataque. Su rendimiento en la recta final de la liga es decisiva, con 12 goles en 8 partidos, incluidos los 3 que marca al Valencia el 18 de abril, en la penúltima jornada de liga, donde el Madrid gana por 4-0 y se proclama matemáticamente campeón de liga. Habían pasado 21 años desde el último título liguero, conseguido antes de la Guerra Civil, en 1933. Esta es la tercera liga del Real Madrid, primera que se conseguía desde los tiempos de la Segunda República. En la Copa, donde no está permitida la participación de los extranjeros, se supera ampliamente al Alavés en la primera ronda, pero se pasan más apuros para eliminar al Santander, tras una derrota en el Sardinero por 3-1 que se remontó en Chamartín con un 3-0. En semifinales el rival es el Barcelona, finalizando el decepcionante partido de ida con 1-0 a favor del Madrid, gracias a un gol de Mateos a poco del final. En la vuelta, salió el Real Madrid a defender el resultado, incrustando a Campa en la media en detrimento de un atacante, pero el Barcelona decidió a su favor la eliminatoria con 2 goles de César y 1 de Biosca en el 3-1 final. Antes de despedir la temporada tienen lugar 2 hechos reseñables. El 30 de mayo se vence 2-0 en partido amistoso a la selección de Uruguay, vigente campeona del mundo,
que se encontraba en Europa preparando su participación en el Mundial de Suiza 54, en el que España no participará. Y se inaugura un nuevo graderío en el estadio del Real Madrid. Cuando se construye el nuevo estadio de Chamartín, en 1947, la grada del lado este presenta una menor altura, y se culmina con una torre en el centro. Durante esta temporada, se procede a la reforma de ese sector, no solo cerrando el círculo, sino elevándolo por encima. Esta grada pronto sería conocida popularmente por la afición como el Gallinero, e iba a suponer notables aumentos en los ingresos futuros, al poder ampliarse el número de socios y de venta de entradas. El 18 de junio de 1954 se celebra la inauguración de la grada de ampliación del estadio de Chamartín, con un partido frente al Atlético de Bilbao que presencian 125.000 espectadores, récord absoluto en el fútbol español. Antes del partido desfilan todas las secciones deportivas del club, y se realizan diferentes exhibiciones. Solo Wembley en Londres, con un aforo de 140.000, supera la capacidad de Chamartín, que es en este momento el estadio más moderno de Europa.